Tony Iommi, el padre del heavy metal, y que por un accidente de trabajo perdió parte de sus dedos, tuvo que ajustar las cuerdas de su guitarra y mover la afinación de una manera diferente al resto para no sentir dolor, trayendo como resultado el característico sonido pesado. Tony Iommi es fundador de la legendaria banda inglesa Black Sabbath y detallaremos sobre su vida temprana y cómo aquel accidente de trabajo que le hizo perder parte de sus dedos lo obligó a crear un sonido único y ser el pionero del heavy metal, inventando un género musical que se convertiría en un estilo de vida de millones de personas. Anthony Frank Iommi Jr. nació el 19 de febrero de 1948 en Birmingham, Inglaterra, en la época posguerra. Es hijo de inmigrantes italianos. Su madre fue Silvia María, de Palermo, y su padre fue Anthony Frank Iommi de Marche. Tenían una tienda de mercado de barrio en la cual la madre administraba y el padre se dedicaba a la carpintería. Creció en Handsworth, Birmingham. Iba a la escuela Birchfield, es la misma escuela que Ozzy Osbourne también asistía. A los 10 años de edad, Tony se interesó por aprender boxeo y karate para defenderse de los pandilleros del barrio. Recordemos que esta era la época posguerra, lo cual era un periodo difícil para muchos ciudadanos. Muchos soldados regresaron atormentados por ver cosas horrorosas en la guerra. Muchos eran violentos, alcohólicos y con problemas mentales, y ahora estos soldados volvían a sus familias y tenían que conseguir un trabajo. Sus familias tenían que cargar con estos traumas de guerra también, lo cual generaba chicos problemáticos. Y en Birmingham, ciudad industrial, Tony menciona: en mi ciudad, si no eras un pandillero, eras el raro del barrio. Básicamente solo podías ser un pandillero o trabajar en las fábricas. Tony se interesó en aprender a tocar la batería, pero cambió a guitarra rápidamente porque no tenía dinero para comprar la batería y vivían en una casa muy pequeña, lo cual aturdiría a su familia. Entonces aprendió a tocar la guitarra como zurdo. Sus ídolos eran Hank Marvin and the Shadows, que tocaban temas instrumentales, y Tony los aprendía de oído, lo cual lo convirtió en un músico a una corta edad. Tony comenzó a tocar en pubs, siendo menor de edad, lo cual era prohibido, pero le daban la oportunidad tocando con varias bandas. Después de terminar la escuela, Tony trabajó como plomero y en una empresa de manufactura por un tiempo. Incluso trabajó brevemente en una tienda de instrumentos, pero renunció, ya que se le acusó falsamente de robar. A los 17 años trabajaba como soldador en una línea de producción, y un día uno de los compañeros faltó al trabajo. Casualmente era el último día de trabajo de Tony en esa empresa, porque ya lo habían invitado a ser guitarrista profesional con una banda y ya se iban a tocar a Alemania y hacer gira por Europa. Tony fue colocado en lugar de este compañero y la función era colocar placas de metal en una guillotina, lo cual hizo bien ese día por la mañana. En la hora del almuerzo, Tony fue a comer a su casa y le dice a su madre: ya no voy a volver a la fábrica, ya no es necesario que regrese al turno. Y su madre le dice: tienes que volver, no puedes dejar el trabajo solo así, tienes que terminar el día y regresar a la fábrica. Unos pocos minutos después sucedió el accidente que cambiaría su vida para siempre. Tony colocó la hoja de metal en la cortadora y la cortadora afilada cortó la punta del dedo anular y dedo medio. Corrió al hospital y los doctores terminaron de cortarle las puntas de los huesos y le dijeron: bueno, tal vez ya debas olvidarte de una vez por todas de tocar. Volví a casa y me sentía muy mal, enojado, sintiéndome miserable por la situación. Al poco tiempo el gerente de la fábrica vino a la casa y me trajo un disco y le dije: no quiero escuchar nada, menos a otro guitarrista en este momento, y el tipo insiste. Finalmente acepté y escuché el disco y le dije: es muy buena música, y era nada más y nada menos que Django Reinhardt. Y me dice el gerente: Django también tuvo un accidente en su mano y solo tocaba con 2 dedos. Esto le dio esperanza y motivó a Tony. Vi diferentes doctores para que me ayudaran, pero no podían ni querían. Así que yo mismo hice unas puntas para mis dedos con plástico derretido y diferentes telas y materiales por varios días, pero nada funcionaba. Sentía dolor con todas, sobre todo al hacer los bends. Finalmente intenté con una chaqueta de cuero vieja que tenía en casa y quedó bien, ya que era piel antigua. Después tuve que aprender a tocar con estas puntas en mis dedos, a afilar mi técnica nuevamente. El siguiente paso fue rebajar la altura de los trastes en la guitarra para facilitar la presión sobre las cuerdas.
Después buscar cuerdas con un calibre menor, pero en ese tiempo no existían, ninguna compañía las hacía. Lo que hice fue comprar cuerdas de banjo y se las puse a la guitarra y funcionó. Y así lo hice por un tiempo. Tenía mi propio calibre de cuerdas improvisado. Después fui a las compañías de cuerdas de guitarra y me decían, eso no se puede. Y Tony dice, claro que se puede, yo las tengo y yo las uso. Responde, no se van a vender, nadie las va a querer. Hasta que una compañía en Gales, llamada Picato, aceptó. Me dijeron, te ayudaremos y te haremos un calibre propio para ti. Y las usé por años. Después de otras empresas empezaron a hacer las cuerdas más delgadas. Tony Iommi, una vez más, mostrando su capacidad de innovar. Una vez que no sentía dolor al tocar después de 7 meses, en agosto de 1968, junto con Bill Ward, vio un anuncio en una tienda de discos, y era un anuncio que Ozzy había colocado buscando banda. Días después se juntó Geezer Butler, que era compañero de Ozzy de otra banda. Posteriormente, otro guitarrista y saxofonista, y se llamarían por un tiempo Earth, para crear un sonido que fuera potente e innovador, con el cual tuvieron varias presentaciones, bajando la afinación de la guitarra eléctrica, lo cual era algo totalmente nuevo en ese tiempo. Duraron 18 meses juntos, y tiempo después el saxofón y la segunda guitarra dejaron la banda. Tony en este tiempo fue invitado a tocar con la banda Jethro Tull, pero solo estuvo en 2 presentaciones con ellos, volviendo con Earth. Deciden crear música de terror, y así nació la canción Black Sabbath y NIB, componiendo las canciones en tan solo 2 días. Terminaron el resto del material para el primer disco, y tuvieron algunas presentaciones en Birmingham, y en agosto de 1969, un cazador de talentos los invitó a firmar para grabar. En noviembre de 1969, grabaron el álbum completo en tan solo 12 horas, con un total de 2 días para terminar la grabación y masterización a finales de 1969. El disco salió el viernes 13 de febrero de 1970, teniendo duras críticas por el tipo de música, pero fue un éxito total, llegando al número 8 en el UK Album Chart, y se mantuvo en el top 10 por 2 años. Una vez que llegó a Estados Unidos y Canadá, subió al número 23 de Billboard 200, donde se mantuvo por un año, acumulando en este tiempo más de 1 millón de copias vendidas, y al día de hoy es certificado como platino y es aceptado como el primer álbum de heavy metal en la historia. Tony Iommi es una leyenda viva. Es el creador del sonido pesado de guitarra distorsionada, que perdió parte de sus dedos y al cual los doctores no querían ayudar. Buscó la forma de desafiar su destino, innovando y ajustando su guitarra para tocar de una manera que no le provocara dolor, consecuentemente creando un sonido único que inspiró a miles de músicos de varias generaciones e hizo historia con su determinación y su valor.